Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pensar es herejía. Yo soy PH y hoy vamos a hablar de un tema que está bastante de moda en el ámbito de Warhammer 40.000. La vuelta de nuevos primarcas leales al universo. Esto para mí es un tema importante, sobre todo, y es un tema del que me apetece hacer el vídeo porque creo que es algo que vamos a ver relativamente pronto. Realmente creo que las posibilidades de que la vuelta de primarcas leales no se limiten a Guilliman, que fue creo en 2017, y a Lionel Johnson, que fue en 2023, son bastante altas. Creo que vamos a ver nuevos primarcas leales. Y en ese sentido, pues un vídeo de escenarios y de especulación como este, que relativamente pronto creo que podremos confirmar si se acerca algo a lo que digo o no, pues me hace bastante ilusión. El vídeo no va a estar tanto centrado en quién, aunque es algo que tocaremos, pero es algo que va a estar supeditado a lo que yo creo que es más importante, y es ¿para qué? Es decir, ¿qué articulación hará Game Workshop de estos nuevos primarcas leales en caso de que vuelvan? Porque el tema de los primarcas es un poco anómalo. Es decir, Game Workshop, cuando escribió la herejía de Horus, toda esa serie dejó a muchísima gente en una especie de limbo. Aquí se viene un spoiler gordo de la herejía de Horus, pero excepto Ferrus Manus y Sanguinius, que en principio ambos mueren y mueren claramente, el resto de primarcas leales no están muertos, están desaparecidos. En la disformidad, en la telaraña, etc. O están en una especie de limbo que no se sabe muy bien. Y yo parto de la base de que esta ambigüedad por parte de Game Workshop no es casual. Es una decisión consciente pensando con anterioridad en que en algún momento podrían necesitar o querer traer de vueltas, ¿no?, a más primarcas sin romper el lore. Cosa que, como he dicho antes, ya se ha hecho, ¿no?, con Guilliman y Lionel. Además, hay otra anomalía en este tema de los primarcas leales, que es que los primarcas caóticos tienen una presencia mucho más estable, ¿no? Hay por lo menos los cuatro campeones del caos: Fulgrim, Mortarion, Magnus el Rojo y Angron, que están activos desde hace tiempo. Es decir, que apenas han tenido periodos de inactividad durante los últimos 10 milenios. Bueno, sé que esto no es del todo preciso, sé que Fulgrim sí ha tenido muchísimos periodos de inactividad, creo que Magnus también lo han tenido, pero quiero decir, siempre han estado ahí, ¿no?, en el ojo del terror, en la disformidad, pero apareciendo tanto a nivel narrativo en novelas como a nivel de juego, ¿no?, como teniendo miniaturas. No me sé exactamente las ediciones donde salieron las miniaturas de cada uno, pero sé que los cuatro tienen una miniatura estable y desde hace relativamente tiempo, ¿no? Fulgrim, Mortarion, Magnus y Angron. No sé si desde el principio del juego los cuatro, o sea, alguno que se ha ido añadiendo, pero sí sé que esas cuatro miniaturas están. Y hablando de primarcas caóticos, el resto de primarcas traidores tampoco están muertos, ¿no? Lorgar, Perturabo, el resto, ¿no?, excepto Horus y creo Alfarius y Conrad Kurz, el resto están también un poco ahí en un limbo que también podrían volver. En todo caso, hay un desequilibrio claro a nivel primarcal entre el caos y el imperio, ¿no? El caos tiene figuras activas y reconocibles, y el imperio hasta hace relativamente poco no tenía nada, y desde hace poco tiene solo 2 primarcas presentes, ¿no? Así que la base de este vídeo es esa. Todo apunta a que Game Workshop va a traer a más primarcas leales. No lo digo como una predicción cerrada, sino como una consecuencia que yo creo lógica del propio diseño del universo. Porque si no tuviera intención de traer a más primarcas leales, pues no sé, hubiera sido un cierre mucho más, creo, épico y limpio de la herejía de Horus, ¿no?
ir matándolos, ir dejando claro su destino y no dejar a prácticamente todos, excepto los dos mencionados antes, Ferrus Manus y Sanguinius, en esa especie de limbo. Así que, partiendo de esa base, como os decía, para mí la pregunta importante no es tanto el quién, aunque el quién importa y lo usaremos como indicador narrativo, sino que para mí lo clave aquí es, la pregunta central es ¿para qué? Porque el para qué incluye ya implícitamente el quién, ¿no? Cuando vayamos a los escenarios veremos que según qué primarcas vuelven, podríamos ir pensando que en Workshop se encamina hacia un escenario u otro. Y además, para mí es importante el para qué porque creo que cumple una función muy específica, que es aplicar a nivel de consecuencias sobre todo el imperio de la humanidad, que es un poco el protagonista de Warhammer 40.000. Es decir, el para qué es importante no solo a nivel de equilibrio abstracto del universo, sino que es importante para el imperio de la humanidad como sistema político, militar y simbólico concreto. Así que ese es un poco el planteamiento de este vídeo. No es tanto hacer una lista de retornos o de posibilidades, sino explicar y analizar 3 escenarios posibles, 3 formas distintas en las que Game Workshop podría querer usar a esos nuevos primarcas leales, con el foco puesto en las narrativas que se podrían explotar y en qué implicaciones tienen esas narrativas en el futuro del imperio, así como también qué papel cumplen los primarcas en cada uno de esos escenarios. Sin más dilación, voy a pasar a hacer una brevísima introducción sobre la importancia de un primarca antes de entrar en los escenarios. Y hablo de la importancia de un primarca porque creo que realmente los primarcas son muy importantes. En toda la serie de Herejía de Horus que estoy leyendo, claro, toda esa serie que es potentísima, son 54 libros más los del Asedio a Terra, todo gira básicamente en base a la figura de los primarcas. Y además aquí hay un problema inicial, que es que los primarcas leales no han estado presentes en el imperio durante casi 10.000 años, ¿no? Algunos más, otros menos, pero llevan 10.000 años sin estar presentes de ninguna manera física en el imperio. Y el imperio de la humanidad se ha gestionado y se ha construido asumiendo a los primarcas más como figuras mitológicas, míticas, que como actores reales, con sus agendas, con su presencia y etcétera. Así que su regreso no sería una ayuda neutra, digamos, no vuelve un héroe concreto del imperio que tiene una función, vuelve una anomalía sistémica. Porque efectivamente, un primarca tiene un impacto inevitable en el imperio de la humanidad. Un primarca concentra legitimidad, concentra poder militar y concentra también autoridad simbólica. Lo decía antes, no es un general más, no es un Yarrick de la vida, no es un héroe salvador que aparece para cumplir una función concreta. En un imperio que es teocrático, burocrático y fragmentado, la vuelta de un primarca es profundamente desestabilizadora. Y además, este impacto desestabilizador no depende ni siquiera de la voluntad del primarca, más allá de que luego exploremos un poco qué cambios puede haber ahí con una voluntad u otra, sino que incluso un primarca solo, intentando adaptarse, ya rompe equilibrios. Esto además no es una cuestión teórica, es algo que ya hemos visto, ya estamos viendo. Es decir, ha vuelto Guilliman, que actúa en el Imperium Sanctus y que tiene el tema de ultramar y en los 500 mundos, y ya ha supuesto un choque directo con la burocracia imperial, tiene tensiones abiertas con la teología del dios emperador, tiene problemas directos con la Inquisición. Y, por cierto, aquí hago un matiz. Hay un elefante en la habitación en este vídeo, que es la cuestión del hermano, tenemos que hablar del león a Guilliman.
En este vídeo no voy a tocar este tema y no lo voy a tocar porque ese va a ser un vídeo independiente que sacaré dentro de 2 semanas. Me gustaría sacarlo antes, pero es que si no saco los vídeos de una manera regular, yo creo que YouTube me castiga un poco. Entonces voy a intentar hacerlo cada 2 semanas. Dentro de 2 semanas sacaré un vídeo específico de la cuestión de el hermano tenemos que hablar y cómo encaja en este análisis que hago hoy. Entonces, perdonadme que sea un tema que obvie y que, digamos, regatee durante el vídeo. No es que no lo haya leído, no es que no crea que tiene impacto, creo que lo tiene. Y es algo de lo que hablaré, no aquí, pero lo haré. Por cierto, ya acabo este pequeño interludio. Si os podéis oír el programa de La Voz de Horus, el último, el del hermano tenemos que hablar, son 5 horas, sí, son 5 horas, pero son 5 horas de programazo, la verdad, guapísimo. Vale. Acabado este interludio, os decía, Guilliman genera, evidentemente, una tensión importante en el Imperio. Es verdad que Lionel Johnson bastante menos, porque su presencia hasta ahora, y ya lo veremos en 2 semanas, hasta ahora se limitaba prácticamente al Imperium Nihilus, donde generaba menos fricción estructural, porque había una ausencia total de imperio funcional, ¿no? Tenía una autoridad más opaca y menos gestora, pero bueno, son evidentemente factores de desequilibrio. Y esto es en parte porque los primarcas son figuras del milenio 31, no son figuras del milenio 41. Los primarcas son hijos del emperador en sentido literal, no figurado. Son productos de la Gran Cruzada en sentido ideológico, una Gran Cruzada que ya no existe en el milenio 41. Y mantienen además los presupuestos de su tiempo, que es un poco la verdad imperial, ¿no? La negación de la divinidad del emperador, porque los primarcas en principio son no creyentes en el dios emperador. La desconfianza hacia la burocracia, que de hecho fue uno de los motores de la herejía de Horus, y representan además una autoridad directa en contraposición con la legitimidad ritual que tiene hoy por hoy el imperio, ¿no? El imperio del milenio 41 se ha construido sobre bases opuestas a las que era el imperio de los primarcas. Y bueno, y digamos que en ese sentido generan esa fricción. Además tenemos un antecedente, que son los astartes, ¿no? Los astartes sí han estado vivos durante los 10.000 años que se ha formado el imperio, e incluso sin primarcas activos, los astartes ya son un actor conflictivo dentro del imperio, ¿no? Tienen tensiones con la Inquisición, fricciones con la eclesiarquía. Sí, está bien, no todos, porque como están en capítulos hay de todo, pero hay muchos que las han tenido, ¿no? Y desconfianza hacia gobernadores y estructuras civiles. Y de hecho, por eso un poco la fragmentación de los astartes en capítulos, aunque yo sé que es una idea de Guilliman para evitar algo similar a la herejía de Horus, pero digamos que está pensada justo como medida de contención política, no solo militar. Está diseñada para evitar esas concentraciones de lealtad y de poder. Claro, ¿por qué he mencionado el tema de los astartes? Porque la vuelta de un primarca, digamos que simbólicamente significa también la reunificación de una legión. Quizá no de forma automática y literal, es decir, no digo que se vayan a volver a formar legiones como eran previas al Codex Astartes de Guilliman, pero sí está claro que la vuelta de un primarca genera un polo evidente de autoridad en torno a él con respecto a los astartes que vienen de su semilla genética, ¿no? Hay una coordinación reforzada, una obediencia transversal voluntaria y una narrativa común y compartida, ¿no? Entre los astartes y su primarca. Y eso rompe un poco el principio de fragmentación como estado natural de los astartes que rige hoy por hoy el imperio. Bueno, para el imperio, la vuelta a un primarca y esa lealtad concentrada es peligrosísima, más allá de que no se forme una legión exactamente como antaño, ¿no?
Los primarcas leales conservarán, y es lógico pensarlo, una fuerte ascendencia sobre su estirpe, ¿no? Una ascendencia genética, cultural y simbólica. Y aunque no en todos los casos se tenga que traducir igual, algunos pueden generar estructura, otros generar más fricción o autonomía, vuelvo un poco a lo que decía antes. Un primarca es una anomalía y el retorno de varios primarcas multiplica el problema. Ya lo tenemos con Guilliman y Lionel, y si metemos más primarcas en el cóctel, supondrían un cambio de fase del sistema. Antes de que alguno me mencione el tema del teísmo y de si los primarcas son o no creyentes del dios emperador, creo que ahí no hay duda. En principio no lo deberían ser. Salvo que, oye, que no sé, cada uno haya tenido una revelación durante estos 10.000 años, pero en principio no lo deberían ser. Y sobre los astartes, yo he estado investigando, siempre es una investigación un poco, digamos, imperfecta, pero creo que la mayoría de los astartes, de hecho, siguen sin ser teístas en sentido estricto. Otra cosa es que acepten al dios emperador. Otra cosa es, y sé que existen peña como los templarios negros, que son absolutamente teístas y locos del dios emperador, pero la gran mayoría de astartes en principio no lo son. Así que sí, los primarcas no vuelven para ser unos generales, super generales imperiales. Vuelven a un imperio que ya no está diseñado para ellos. Y la pregunta ya no es tanto si generarán tensiones, porque creo que ahí la respuesta evidente es sí, sino qué va a hacer Game Workshop con esas tensiones. Así que, sin más dilación, entramos en los escenarios. Y entramos ya en los escenarios, empezando por este escenario 1, que es la guerra exterior como motivo para traer de vuelta a más primarcas leales. Aquí los primarcas funcionarían como contrapeso de las amenazas del imperio, ¿no? Sería un poco una gran cruzada 2.0. Y aunque es un escenario que contradice alguna de las cosas que he dicho justo en la sección anterior, vamos a ir viendo cómo si hay un encaje a pesar de estas contradicciones y a pesar de no quitarle una coma a lo dicho anteriormente. ¿En qué consiste el escenario 1 guerra exterior? Pues aquí los primarcas leales se usarían como un contrapeso directo a las grandes amenazas que acechan al imperio, ¿no? El caos como amenaza principal y más visible, pero no solo eso, ¿no? Están también necrones, están también tiránidos. Es un escenario evidentemente bastante conservador, en el sentido de que aquí los primarcas se emplearían principalmente como líderes militares, como grandes generales, ¿no? No como agentes de reforma interna del imperio, ni como otro tipo de funcionalidad. El foco narrativo estaría, por tanto, en eso, ¿no? En la campaña exterior, en la reconquista de territorios perdidos, en la contención de amenazas y en la guerra abierta y permanente que, por otra parte, tanto caracteriza al universo de Warhammer 40.000. Aquí, en este primer escenario, el imperio no se replantearía a sí mismo, ¿no? Los primarcas, digamos, harían una lucha hacia afuera del imperio, no hacia adentro. ¿Y cómo encaja esto con lo que hemos dicho de que los primarcas en sí mismo, incluso más allá de su intención, suponen una tensión evidente a las costuras imperiales? Bueno, aunque esto es cierto y yo lo sigo defendiendo, en este escenario esas tensiones, aunque existentes, quedarían relegadas a un segundo plano narrativo. Se podrían mencionar, se podrían usar, podrían tener cierta relevancia en alguna campaña, en alguna novela, pero no serían, digamos, el eje central de la función de los primarcas nuevos.
Vamos a hablar un poco de por qué encajan aquí los primarcas leales. ¿Por qué encaja traer nuevos primarcas leales para, digamos, apuntalar este escenario? Y básicamente creo que la razón es contextual. Es decir, el contexto que existe en el milenio 41 no solo lo tolera, sino que prácticamente exige un impulso para el imperio, ¿no? El imperio está fragmentado territorialmente tras la cicatriz Maledictum. Está roto, está dividido entre Imperium Sanctus e Imperium Nihilus. Hay un incremento sustancial de la actividad del archienemigo del imperio, que es el caos. Y además con sus primarcas leales, ¿no? Con Fulgrim, con Mortarion cogiendo un montón de protagonismo, ¿no? Ha tenido las guerras de la plaga sobre ultramar. Angron creo que está algo más inactivo, pero ha estado recientemente activo, ¿no? En Armageddon. ¿Y cuál me queda de los 4? Y Magnus también está activo. Pero no solo, ¿no? Es el caos, como os decía esto. También hay una presión simultánea de amenazas existenciales para el imperio, ¿no? Como son los necrones. Aquí, por cierto, vuelvo a poner sobre la mesa el último capítulo de La Voz de Horus sobre los 500 mundos de Ultramar y esa amenaza necrona que acaba de surgir. Y también, evidentemente, los tiránidos, que quizá ahora mismo, en este instante, no están siendo súper relevantes, pero que lo van a ser, ¿no? Y que tenemos la cuarta flota, etcétera. Entonces, ahora mismo, Milenio 41, presente narrativo de Warhammer 40.000, el Imperio necesita cierta recuperación de impulso estratégico, ¿no? Necesita tener más capacidad de reacción y una reacción más rápida. Necesita coordinación a gran escala, que ahora mismo no lo tiene, y necesita liderazgo indiscutido en campaña. Y los primarcas leales, y es verdad que ya hay 2, pero probablemente se necesiten más. De hecho, si buscamos incluso una analogía con el caos, pues si el caos tiene 4 primarcas traidores, digamos, súper activos, pues oye, lo lógico sería activarte 4 primarcas leales, ¿no? Lo hablaremos un poco más adelante. Pero digamos que los primarcas en sí mismo permiten romper un poco esas inercias del sistema imperial que suponen un problema ahora mismo para el contexto del imperio de la humanidad. Los primarcas permiten saltarse burocracias paralizantes, permiten generar una obediencia inmediata y permiten organizar cruzadas de gran alcance, que es algo que de hecho ya hemos visto solo con la vuelta de Guilliman y la cruzada Indomitus, ¿no? Es una prueba empírica de que este modelo ya ha sido implementado con éxito en el canon. Y además aquí, pues, incido un poco más en lo dicho antes, ¿no? Los primarcas supondrían una tensión para los pliegues del imperio y tal. Evidentemente sí, pero también podría haber, digamos, una decisión de que lo urgente normalice lo problemático de alguna manera, ¿no? Es decir, que el imperio acepte lo poco doctrinal de los primarcas como mal menor, porque necesita el impulso que le dan, y que por otra parte los primarcas también acepten, ¿no? Esas cosas del imperio, estilo el culto, la burocracia y la corrupción, como un precio que tienen que pagar para que la humanidad sobreviva, ¿no? Es, por supuesto, lo he dicho antes, un escenario conservador, es un escenario bastante cómodo, en principio, para Game Workshop, porque no exige, digamos, una coherencia ideológica interna instantánea y donde se puede primar un poco la eficacia militar sobre la pureza doctrinal, por decirlo de alguna manera. Y además, para Game Workshop permite también, aunque esto lo hablaremos más en la evaluación, la reutilización constante, ¿no? de primarcas y, digamos, ir desplegándolos poco a poco. Y por último, en este escenario, vamos a usar esta estructura en los 3 escenarios que analicemos, vamos a hablar de quién, ¿no? Ahora sí nos metemos en el quién, en qué primarcas leales encajan mejor en este escenario.
partimos de la base de que ya hay dos y con esos dos tenemos que contar, ¿no? Están Ruth Gilliman y está Lionel Johnson. Yo diría que para buscar un encaje aquí tenemos que pensar en el enemigo, porque si hemos dicho que en este escenario lo importante, digamos, lo que vehicula y estructura la actividad de los primarcas es ese enemigo externo, yo creo que es el enemigo quien define qué primarca encaja más en este escenario. Voy a empezar un poco hablando del caos, ¿no? Y lo que he dicho antes, buscar ese equilibrio entre primarcas caóticos y primarcas leales. Hay 4 primarcas caóticos activos, los 4 campeones del caos, y ya tenemos 2 primarcas leales que encajan muy bien como antagonista de 2 de los primarcas traidores. Tenemos a Gilliman, que creo que encaja perfectamente con Mortarion como antagonista casi natural, ¿no? El orden, la entropía, la estructura, la corrupción, ¿no? Son como primarcas prácticamente contrarios, y tenemos a Lionel Johnson, que para mí encaja muy bien con Fulgrim como antagonista. Y si nos centramos solo en el caos y luego nos centramos en otras amenazas, tenemos que buscar un antagonista perfecto para Angron y otro perfecto para Magnus. Y yo creo que hay 2 muy claros, ¿no? En el caso de Angron, que es la brutalidad, la inhumanidad, ¿no? Sangre para el dios de la sangre. Hay un primarca leal que representa lo contrario, representa la humanidad, la empatía, que es Vulcan. A mí me parecería un contrapeso muy bueno frente a Angron. Y si hablamos de Magnus, evidentemente, creo que aquí hay poco lugar a dudas. Tenemos un antagonista histórico de Magnus, que es Leman Rush. ¿No? Un poco Leman Rush, ese odio a la magia, al caos, evidentemente, pero ya no solo al caos, sino a la disformidad. Y yo creo que en ese caso encajaría bastante bien, ¿no? Ese cuarteto de Gilliman, Lionel, Vulcan y Leman Rush contra Mortarion, Fulgrim, Angron y Magnus, creo que sería como un equilibrio bastante perfecto. Pero vamos a pensar en las otras 2 amenazas que he mencionado, porque tenemos a los Necrones, y para mí aquí también hay un encaje casi perfecto en la figura de Rogal Dorn, ¿no? Rogal Dorn, las guerras de asedio, la resistencia a largo plazo, la defensa de dominios clave, creo que encaja perfectamente bien, ¿no? Como antagonista de los Necrones. Y de los tiránidos, curiosamente, también creo que hay un encaje perfecto en el trasfondo de Warhammer, y es Yagatai Khan. No tanto, digamos, si lo pensamos en términos de antagonismo directo, pero sí en una figura que se puede enfrentar a los tiránidos. Los tiránidos, que son un enemigo al que no te puedes enfrentar de forma directa porque son demasiados, comen, tal, no sé qué. Yagatai Khan representa un poco esa guerra de movilidad, de contención y desgaste, ¿no? Y de supervivencia más allá de la victoria, que creo que encaja muy bien como antagonista de los tiránidos. Así que, como vemos, en este escenario hemos mencionado a todos los primarcas leales que pueden volver, cada uno encajando bien con uno de esos enemigos arquetípicos que tiene el Imperio de la Humanidad en el presente narrativo de Warhammer 40.000. Y bueno, creo que Game Workshop en este caso podría optar por este escenario y por ir calibrando, ¿no? En función de a qué antagonista le quiera dar importancia, que vuelva uno o que vuelva otro. Como siempre, oye, os espero en comentarios para que me contéis si hay alguna cosa que no estáis de acuerdo o que creéis que alguno encaja mejor con alguna otra amenaza. Por supuesto, dispuesto a debatir. Cerramos el escenario 1 y pasamos al escenario 2. Pasamos pues al segundo escenario, el de transformación.
En este escenario, los primarcas funcionarían como motor de un cambio en el imperio. Aquí los primarcas no serían solo herramientas militares, como hemos visto en el escenario 1, o principalmente herramientas militares, sino que pasarían a convertirse en el centro efectivo del imperio de la humanidad. En el centro de decisión, en el centro de coordinación y en el centro de legitimidad de todo el imperio. Ojo, no se trata de destruirlo ni de dividirlo, tampoco de refundarlo ideológicamente como tal. Se trata de hacerlo funcional en el contexto del milenio 41. Aquí el conflicto principal, digamos, no sería una guerra civil, imperio contra imperio, sería el de primarcas contra la estructura imperial heredada de los últimos 10 milenios. Para este escenario, evidentemente, exigiría una coordinación importante entre primarcas. Una coordinación, no haya enfrentamiento, no haya proyectos incompatibles y la consecuencia final sería que el imperio cambiaría profundamente, aunque en apariencia podría seguir siendo el mismo. ¿Por qué este escenario encaja bien en el contexto actual con la vuelta de primarcas? Bueno, porque como decíamos un poco en la parte introductoria, el imperio ya no funciona como entidad administrativa unitaria, digamos. No, eso no existe. Está fragmentado tras la Cicatrix Maledictum y la autoridad de Terra, incluso dentro del Imperium Sanctus, es irregular, en algunos casos hasta simbólica. Las cadenas de mando imperiales ya operan de una forma excepcional y muy a menudo contradictoria, ¿no? Con soluciones ad hoc, con excepciones que están absolutamente normalizadas y con ilegalidades y cosas que van en contra de la propia esencia del imperio que están, digamos, también normalizadas y que le son funcionales. Así que aquí vuelvo un poco a la introducción y a por qué los primarcas son tan importantes. Porque la vuelta de un primarca, y lo hemos visto especialmente con Guilliman, es un trauma. Pero es un trauma relativamente asumible, ¿no? La estructura puede resistirse, como le están haciendo a Guilliman, puede vigilarlo, como le están haciendo a Guilliman. De hecho, tiene encima el propio Guilliman una investigación de la Inquisición, y pueden ralentizar de alguna manera sus intentos de avance. Más allá de que lo hacen por un lado y por otra lo aceptan, ¿no? Y le dan a Guilliman ser el Lord Regente de Terra y tal, pero por otra, digamos, le van poniendo palos en las ruedas. Eso pasa con un primarca, porque es el único que está en Sanctus. Lionel todavía está en Nilus, ahora veremos qué pasa con él. Pero digamos, si pasa con un primarca, cuando vuelvan varios, o si vuelven varios, digamos, la escala del problema cambia a mal. Y en ese sentido, yo creo que la resistencia sistémica por parte de las estructuras imperiales dejaría de ser viable. Oponerse implicaría demasiado. Sería directamente una rebelión contra los hijos del emperador si hay más de uno, y además requeriría, ¿no? digamos, un enfrentamiento directo. Así que en este escenario, y es en la parte que yo creo que encaja bien, digamos, la resistencia deja de ser viable, como he dicho, y lo que hace simplemente es ceder. Las estructuras imperiales ceden poder y esferas de decisión a los primarcas, no por convicción, sino porque hay una imposibilidad práctica de imponer su propia lógica, ¿no? Es un poco, bueno, contra Guilliman pudimos intentar mantener cierto control, contra Guilliman y 3 primarcas más, ahora llega Lionel y en este escenario evidentemente pensamos que llegan más, que además están coordinados, es decir, que no están enfrentados entre sí, simplemente no podemos mantener esta resistencia. Y por lo tanto, la consecuencia aquí sería que el imperio no es que se reorganizara con los primarcas, sino que se organizaría o reorganizaría a través de ellos, a través de su propia voluntad.
Creo que esto lo vamos a entender bien, además, en esta tercera sección de qué primarcas leales encajan mejor en este escenario. Partimos de la base de que ya hay dos, de nuevo. Tenemos a Robot Guilliman, que además para este escenario es súper importante porque es un poco el articulador político y estratégico. Ya es el Lord Regente de Terra, es el no va más, ¿no? El jefe de los 500 mundos de ultramar, que además ahora está intentando refundir y expandir. Y es un poco el único primarca leal capaz de diseñar un proyecto imperial conscientemente, ¿no? Y bien articulado. Tenemos también a Lionel Johnson, que es verdad que encaja un poco peor dentro de este escenario, pero que sí puede tener un encaje como autoridad marcial, un poco como un personaje con capacidad de imposición, sin necesidad siempre del enfrentamiento abierto, y que además encaja bien en esa parte suya, ¿no? Inflexible, ¿no? De que cualquier cambio no es negociable, ¿no? De imposición. Teniendo estos dos ya en escena, tenemos que pensar qué otros primarcas leales encajan bien en este escenario, y a mí me salen dos muy claramente. El primero creo que es bastante obvio y es Rogal Dorn, ¿no? Como figura institucional por excelencia, y que en este escenario además podría ejercer un poco de mediador entre sus hermanos y la estructura imperial, porque es un primarca, digamos, claramente, ¿cómo decirlo? Claramente imperial. Es decir, no lo sabemos, ¿no? Porque no conoce el imperio de la actualidad, pero sí que me lo creo como una persona que acepta que lo que ha hecho el imperio, lo que ha hecho la estructura imperial, es sobrevivir, y que por lo tanto lo ha hecho bien, y que los cambios que haya que imponerles se le tienen que imponer, digamos, sin echar por tierra lo que ya ha hecho, ¿no? Un poco esa figura bisagra entre la revolución y la estaticidad. Es además, ¿no?, capaz de absorber la estructura imperial sin destruirla. Y bueno, lo que decía, ¿no? Rogal Dorn, yo creo que permite que esa cesión, esa rendición, si queremos llamarla así, de la burocracia, llegue sin guerra civil y sin humillación. El segundo primarca, que a mí me encaja bien en este escenario, un poquito peor que Dorn, tengo que aceptarlo, es Leman Rush. ¿Por qué? Porque Leman Rush yo creo que representa bien ese factor disuasorio, ¿no? Ese primarca que infunde miedo y adhesión, y que además hace, por ese miedo que infunde, imposible la resistencia, ¿no?, a lo que él imponga. Y recordemos que en este escenario no es lo que él imponga, es lo que él impone de la mano de sus hermanos primarcas. Digamos que me quedaría un cuarteto bastante interesante a nivel imperial, donde Guilliman sería un poco el eje de cambio, ¿no? El estructurador, el jefe. Lionel Johnson podría actuar un poco como esa figura de general exterior, ¿no?, el que mantiene las amenazas fuera del imperio. Rogal Dorn sería un poco ese eje vertebrador interno que hace que los cambios no supongan una ruptura. Y Leman Rush sería un poco el policía, ¿no? El que se encarga de que la resistencia no se atreva ni siquiera a plantearse. En este escenario, igual que en el escenario 1 he dicho que más o menos todos encajan de una manera o de otra, sí que hay dos primarcas perdidos que no me encajan de ninguna manera, ¿no? Que son Yagatai Khan, que tiene un poco esa resistencia natural a la centralización, ¿no? Que encaja mucho mejor en escenarios de autonomía o ruptura, y que en este escenario no le vería un papel relevante. Y también Vulcan, ¿no?, que aunque tiene una autoridad moral enorme y sí podría tener alguna funcionalidad, creo que tiene tan poco, digamos, interés en ejercer poder estructural que no lo vería tampoco, ¿no? Creo que Yagatai Khan y Vulcan no funcionan aquí. Por eso os decía al principio que el quién a mí me sirve un poco como indicador, ¿no? Si mañana Game Workshop decide que vuelve Yagatai Khan, yo personalmente pensaría que el escenario 2 está casi descartado porque no me encaja, ¿no?, en ese escenario. Entonces estaríamos en un 1 o en un escenario 3.
Y de igual manera, si vuelve Roald Dahl, pues sería al revés, ¿no? Roald Dahl pensaría que un escenario 2 sigue completamente vigente sobre la mesa porque me encaja muy bien. Así que en este escenario 2 el imperio sigue existiendo, pero ya no se gobierna a sí mismo. El poder real se concentraría y se vehicularía a través de los primarcas sin necesidad de una revolución, digamos, abierta y con un imperio, una estructura imperial aceptando este modelo, no tanto o no necesariamente porque crea en él, sino porque no puede permitirse impedirlo. Cerramos el escenario 2 y pasamos al escenario 3. Y nos metemos en el tercer escenario, que además es mi favorito, o bueno, es el que más me gustaría ver. Quizá es el más fácil de explicar y yo creo que encaja bien con lo que es el presente narrativo de Warhammer 40.000. Estamos en el escenario de guerra no exterior, sino interior, guerra civil. ¿En qué consiste este escenario? Pues bueno, consiste en que la vuelta de varios primarcas leales, de más de uno y más de dos, desemboca finalmente en una guerra abierta. Y un punto importante aquí, no es una guerra por traición y desde luego no es una guerra por caída al caos, por corrupción. Es una guerra donde todos los primarcas siguen siendo leales al emperador y donde el conflicto surge porque hay interpretaciones incompatibles de esa lealtad. La guerra no es ideológica en un único sentido, digamos, es una guerra política, estratégica y moral. El enfrentamiento aquí es entre primarcas en este escenario, pero claro, una guerra entre primarcas arrastra al imperio a una guerra civil. Digamos que aquí el imperio ya no actúa como sujeto independiente, sino como campo de batalla. ¿Por qué la vuelta de primarcas creo que hace factible este escenario? Bueno, porque los primarcas reintroducen el liderazgo personal extremo, digamos, ¿no? Los primarcas están diseñados para mandar en solitario y los primarcas, además, por mucho que sean leales, suelen ser, no en todos los casos, pero sí en muchos, difícilmente compatibles entre sí. A esto se añade lo dicho anteriormente, es decir, cada primarca vuelve con una visión distinta del deber. Una visión que está formada en el milenio 31 y que no está adaptada a lo que es el imperio del milenio 41. El imperio ha evolucionado sin ellos durante milenios, muchos milenios. Se ha vuelto religioso, se ha vuelto disfuncional, se ha vuelto en algunos sentidos incluso corrupto, no en el sentido caótico necesariamente, pero sí en otros sentidos. Y cada primarca que vuelve debe decidir si se adapta al imperio o si adapta el imperio a sí mismo. Y luego introduzco aquí un factor contextual súper importante. Y es que los primarcas que hemos dicho son en sí mismo un liderazgo, ya no tienen un árbitro común aceptado por todos. Porque efectivamente, los primarcas ya eran liderazgo y ya eran incompatibles en algunos casos en el milenio 31. Pero es que en el milenio 31 había un árbitro, que era el emperador. Y el emperador ya no está, o al menos ya no está, diciendo su voluntad explícitamente. Ya no gobierna, su voluntad ahora es interpretable y además medio mística y además está mediada por el dogma, ¿no? En este escenario, digamos que la lealtad compartida al proyecto imperial o al imperio de la humanidad como concepto poco definido no garantiza un proyecto común. Si en el escenario 2 decíamos que hacía falta para que se diera una coordinación entre primarcas, aquí esta coordinación no es posible.
Y además introduzco otra cosa, y es que el liderazgo, aunque ahora hablaremos más en concreto de él, es difícil de compartir y mucho más contra Primarcas. Antes de pasar al quién, sí me gustaría hacer una mención específica, que va a tener mucha relevancia cuando hablemos del quién. Y es que Game Workshop tiene una gama, digamos, de rupturas muy amplia. Puede romper por el tema religioso, puede romper por el tema territorial, o puede romper directamente por una cuestión jerárquica. Yo estos tres, digamos, son las tres rupturas que veo más claras, pero aún así hay muchísimas más. Y de nuevo os invito a compartir en comentarios si vosotros veis algún vector de incompatibilidad más que pueda llevar a esta guerra civil. Dicho esto, vamos a hablar directamente de quiénes encajan mejor. Partiendo de la base de que, como en el escenario 1, este escenario es muy flexible. Puede funcionar prácticamente con cualquier retorno adicional que queramos, más allá de los dos retornos que ya tenemos, ¿no? De Guilliman y de Lionel. Aquí, para ver el quién, creo que es importante retomar esta idea de vector de ruptura. Es decir, depende de cuál sea el vector de ruptura, encajarán más unos u otros. Yo he mencionado tres: la religión, el territorio y la jerarquía, y voy a ir con esos tres. Voy a analizar esos tres para ver en qué primarca encaja mejor en cada uno de ellos. Aún así, si metiéramos otro adicional, y seguro que habría ejemplos si lo pensáramos un poco, probablemente cambiaría, ¿no? el vector. Entramos con el vector religioso. Aquí vuelvo un poco a lo que decía en la introducción. El conflicto no es tanto creer o no creer. Yo considero que es prácticamente imposible, aunque no es 100% descartable, pues sí lo veo como sería bastante difícil a nivel de trasfondo, justificar que un primarca vuelve creyendo en el dios emperador, ¿no? No. En principio, los primarcas son no teístas, y yo creo que eso se debería mantener para tener, digamos, una versión clara, ¿no? de lo que son los primarcas. Pero decía, el conflicto no es tanto creer o no creer como aceptar o no aceptar el culto imperial, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo dos primarcas que sí pueden aceptar el culto imperial, quizá por motivos pragmáticos más que por convicción, pero que son Roald Dorn y el ya existente Lionel Johnson. Y así rápido también me vienen dos que creo que difícilmente lo pueden aceptar. En este caso, el ya existente Ruth Guilliman, que ya está intentando, aunque no se ha enfrentado directamente a él, y es cierto que aquí yo tengo mis dudas, ¿no? De qué va a hacer Guilliman con respecto al culto imperial, pero en principio, por carácter, por cómo organiza su movida, su propio imperio y tal, yo diría que Ruth Guilliman es un vector claramente en contra del culto. Y también creo que estaría claramente en contra del culto, y además explícitamente en contra del culto, un primarca como Yagatai Khan. Serían, digamos, estas dos parejas, ¿no? Roald Dorn, Lionel Johnson, Ruth Guilliman, Yagatai Khan, dos lecturas incompatibles de supervivencia imperial, ¿no? Los primeros podrían considerar la fe como cemento del imperio y por lo tanto aceptarla, y los dos siguientes considerar la fe como la causa de su decadencia. Y probablemente esta incompatibilidad de visiones respecto a la fe, y siendo la fe algo absolutamente relevante dentro del imperio, solo se podría resolver a través de una ruptura, de una guerra civil, que además arrastraría al imperio detrás de ella, ¿no? Podríamos tener quizá gobernadores más laicos, parte de la flota imperial, aunque bueno, es cierto que aquí hay un problema, y es que la población sí es en principio seguidora del dios emperador, pero bueno, creo que se podría, digamos, tendríamos a los astartes, a la mayoría de los astartes en principio siendo no teístas,
Y luego, por otra parte, evidentemente, tendríamos a la eclesiarquía y en menor medida a la Inquisición. Pero, por ejemplo, no sé, un escenario donde eclesiarquía e Inquisición se van con Roald Dahl y Lionel Johnson en defender la fe bajo toda circunstancia, y facciones como el Mechanicum o algunas partes de la Armada Imperial yéndose con Robert Gilliman y Yagatai Khan en relación a que hay que destruirla, pues podría ser, creo, un escenario más o menos factible. Pasamos al segundo vector, vector territorial, y aquí, digamos, el eje del conflicto sería qué pasa con el Imperium Nihilus, ¿no? Como línea de fractura de esto. El Imperium Nihilus está ahí, está más o menos abandonado. Es verdad que Gilliman ha hecho un intento con la Cruzada Indomitus de reconquistarlo, pero es un intento que está siendo bastante poco exitoso, digamos, en términos territoriales. Y creo que llega un momento, hubo un vídeo, por cierto, que hice a este respecto, en el que el Imperio de la Humanidad puede tener ante sí la decisión de abandonarlo de manera más o menos definitiva. Es decir, concentrarse en mantener el eje central del imperio, que ahora mismo es el Imperium Sanctus, y que lejos de estar tranquilo, está sometido a muchísimas tensiones y riesgos, abandonar la intención de recuperar el Nihilus para reforzar el Sanctum. Y yo creo que esto, si vuelven varios primarcas, y podría ser un motivo de ruptura. Aquí me vienen también dos bastante fáciles, dos primarcas que podrían no aceptar esto. Y son Yagatai Khan de nuevo, ¿no? Yagatai Khan, que tiene un poco esa visión no centralista, muy móvil, muy de guerra móvil, ¿no? De no ceder territorios. Y luego Vulcan, por una cuestión un poco más moral, ¿no? De abandonar a miles y miles de millones de humanos, prácticamente abandonarlos al caos y otras amenazas por salvar a otro tanto. Creo que moralmente es perfectamente posible, es perfectamente factible pensar en que sería una renuncia que no haría Vulcan. Por contra, aquí prácticamente al resto de los primarcas, incluyendo Robert Gilliman y Lionel Johnson, que ya están, pero también Roald Dahl y Leman Rush, creo que por su carácter, por su forma de entender lo que es la guerra, lo que es el imperio, sí podrían ser más proclives a renunciar al Nihilus, si con eso garantizas el futuro del Sanctus, ¿no? Ese conflicto, digamos, entre humanidad y deber, ¿no? De Yagatai Khan y Vulcan contra sostenibilidad y sistema de todo el resto. Y el último vector que quería poner aquí de choque sería el jerárquico. Aquí partimos de una primera base, y es que parece, y creo que es difícil quitar esto, que Robert Gilliman tiene el mando, ¿no? Es el primarca que va a ostentar el papel más importante dentro del imperio. De hecho, ya es Lord Regente del imperio. Y aquí el conflicto no sería tanto con quién manda, porque lo dicho, creo que de facto el que manda es Gilliman y eso es difícilmente cambiable, sino quién pueda aceptar ser mandado, ¿no? Aquí primarcas como Roald Dahl o Vulcan, incluso Lionel Johnson con cierta tensión, pero incluso Lionel Johnson creo que podrían aceptar mejor el mando de Gilliman y aceptar que su papel es algo inferior al suyo, ¿no? Aceptar que Gilliman es una especie de señor de la guerra, ¿no? Como lo fue Horus, y aceptar su mando. Y por otro lado, creo que de nuevo Yagatai Khan, que es un poco el vector este conflictivo, ¿no? Y un poco anarquista de la movida, y Leman Rush, creo que quizá sería un vector algo más difícil. Es verdad que el vector jerárquico es más difícil de analizar porque depende un poco, ¿no? De hecho, bueno, dentro de 2 semanas analizaremos el hermano, tenemos que hablar de Lionel Johnson a Gilliman, porque no está nada claro que Lionel Johnson, al que le he metido en el primer grupo, yo creo que podría estar en el segundo también perfectamente, ¿no? De no aceptar
ser mandado, especialmente si Guilliman tiene unos objetivos pues muy revolucionarios o muy propios, ¿no? Que creo que también es un factor a tener en cuenta. Así que, bueno, en este escenario creo que la guerra es un escenario perfectamente factible. Evidentemente estoy hablando del inicio del escenario, ¿no? No creo que tendría que ser una guerra eterna. Quizás una guerra que se puede solucionar. Hay un tema aquí que es el emperador como árbitro, que está pudriéndose en el trono dorado, pero de vez en cuando tiene apariciones estelares, nunca mejor dicho, o sea que podría reactivarse también la movida del emperador como un vector de desactivación de una guerra civil. Pero bueno, estoy hablando del inicio ¿no? de la guerra como escenario. Y bueno, tendríamos como consecuencia, digamos, no sería, y esto es importante, no sería una guerra por traición o por corrupción, sino por incompatibilidad, donde el imperio no se divide, sino que se rompe internamente por una cuestión de liderazgo y agenda política, y donde cada uno de los bloques se considera legítimo y necesario para salvar a la humanidad. Así que bueno, este es el tercer escenario. Con esto terminamos los 3 escenarios que quería plantear y vamos a evaluarlos en base a los criterios del canal. Y pasamos finalmente a la evaluación de los 3 escenarios en base a los criterios del canal, que como entiendo que ya sabéis todos o casi todos, son la coherencia con el trasfondo, la viabilidad comercial y el tono grimdark, ¿no? El mantenimiento del tono grimdark. Sin mucho más preámbulo, empecemos por el primer criterio, que es el encaje con el trasfondo. Aquí yo diría que los 3 más o menos encajan bien, cada uno con sus matizaciones, pero los 3 encajan bastante bien. El escenario 1, ¿no? Ese contrapeso de amenazas, esa guerra exterior, creo que es el que tiene un encaje más inmediato y directo en lo que es el canon, ¿no? Lo que es el trasfondo. De hecho, prolonga dinámicas que ya existen, ¿no? La guerra permanente, esa contraposición del imperio al caos y esas amenazas existenciales hacia el imperio que requieren toda su potencia. No pide ninguna reinterpretación profunda de lo que es el imperio y es, digamos, una extensión natural del estado actual, del gran protagonista de Warhammer 40.000. El escenario 2, esta reestructuración del imperio en base a los primarcas, también creo que tiene un encaje sólido, pero quizá un punto más, ¿cómo decirlo?, estructural, ¿no? Si el otro decíamos que era continuidad, aquí no hablamos tanto de continuidad, ¿no? El contexto es bueno, ¿no? Una debilidad de Terra, la excepcionalidad un poco normalizada que tiene el imperio. Y igual que hablábamos en el escenario 1 de esa necesidad de impulso, pues bueno, en este escenario 2 esa necesidad ya no es solo de impulso, sino de propio renacimiento, ¿no? del imperio. Y yo creo que aquí las figuras primarcales encajan muy bien también a nivel de trasfondo. Es decir, me cuesta un poco menos, entender el escenario 2 de lo que me cuesta entender el escenario 1. Es decir, se me quedaría muy corto el 1 si los primarcas llegan y simplemente se dedican a luchar por fuera y no generan ninguna sacudida de relevancia en el imperio. Aquí, por supuesto, siempre tenemos que jugar con que hay escenarios un poco intermedios, ¿no? Que haya mucha tensión, pero que finalmente se imponga esa necesidad, ¿no?, de supervivencia y que los primarcas tengan que luchar fuera. Pero en este escenario 2
creo que evidentemente no hay ninguna contradicción de lo que es el trasfondo de Warhammer 40.000, y de hecho hay como un encaje muy natural, ¿no? De, oye, si han vuelto los primarcas, el imperio tiene que empezar a estructurarse en torno a ellos. Cuando volvió uno no era del todo necesario y aún así pasó, es decir, pasó en parte, ¿no? Con todas las resistencias del mundo y todo, pero Guilliman llegó y no lo mandaron al último segmentum a pegarse con los tiranios, no. El pavo llegó, lo hicieron los regentes del imperio, empezó a rehacer los 500 mundos de ultramar, empezó a hacer reformas relevantes dentro del imperio, y ahí estábamos hablando solo de uno, ¿no? Si hablamos de 3 o de 4, creo que es casi este 2 el que menos contradice lo que es el trasfondo de Warhammer 40.000. El tercer escenario, en base al criterio de encaje en el trasfondo de Warhammer 40.000, la guerra, creo que si se acota correctamente también tiene un encaje bueno, ¿no? No. Recordad, no estamos hablando de caídas al caos ni unas traiciones como súper explícitas, ¿no? Y que los primarcas se vuelven, entre comillas, malos. Pero que los primarcas son incompatibles, muchos de ellos entre sí, es algo que se explica en Herejía de Horus, y no es solo de los primarcas caóticos contra los primarcas leales, también hay dinámicas así dentro de los caóticos y dentro de los leales. El contexto, esa falta de árbitro común que sea capaz de regular esas incompatibilidades y ese imperio fragmentado de facto, ¿no? Y esa necesidad de transformación, unido a la incompatibilidad en la visión de la transformación, creo que hace el escenario 3 también encajable dentro del trasfondo sin mayor problema. Hablando de viabilidad comercial, pues bueno, aquí sí empieza a haber ciertos matices dentro de que creo que los 3 más o menos encajan bien. El escenario 1 es el más conservador, también es el que menos riesgo tiene, porque es más viable, más cómodo, es decir, simplemente permite introducir a los primarcas de forma progresiva, generando con ellos campañas claras y antagonismos reconocibles, que es algo que vende bastante bien, tanto a nivel de narrativa, de novela y tal, como a nivel de miniaturas, de juego de mesa, y no obliga a hacer cambios relevantes en lo que es el setting de Warhammer 40.000, ¿no? Es un escenario escalable, es modular y es fácilmente también reversible de alguna manera, es decir, no te obliga a hacer grandes cambios. Por lo tanto, comercialmente tiene muy poco riesgo, y también es verdad que, bueno, tiene un poco menos quizá de impacto comercial también. Es decir, ya está Guilliman y los ultramarinos, que son el buque insignia de la franquicia. Bueno, vale, pues puedes traer a Rogaldorn, puedes medio reestructurar su legión, sacar unas miniaturas nuevas, sacar alguna novela, pero tampoco nadie... Si el caso es simplemente que el imperio sigue luchando contra los tiranios, ahora tiene a un primarca nuevo, tampoco creo que sea un super boom, ¿no? Es poco riesgo, también algo menos de beneficio. El escenario 2 evidentemente tiene un cierto nivel de riesgo mayor, pero creo que también es altamente viable a nivel comercial, porque aquí el imperio de la humanidad cambia, pero no se vuelve irreconocible, ¿no? Digamos, va a seguir siendo el mismo imperio de la humanidad, no tienes que reestructurar el que, lo he dicho varias veces, es el gran protagonista de Warhammer 40.000, y lo que, digamos, rehaces o reestructuras, lo haces a través de unas figuras que son altamente... vendibles, ¿no? Que son los propios primarcas, tanto a nivel narrativo, repito, como a nivel de miniaturas y juego de mesas. El escenario 2, bueno, pues puede generar nuevos frentes narrativos, algo más ricos, algo más interesantes, creo, que el escenario 1, sobre quién manda, qué instituciones pierden peso, cuáles lo ganan, qué contradicciones se aceptan y cuáles no. Creo que eso a nivel narrativo es interesante, pero es cierto que también obliga a tomar, ¿no?, decisiones narrativas más claras, más explícitas, y por tanto es algo más riesgoso, algo menos cómodo.
aunque más ambicioso, creo, también a nivel comercial. El tercer escenario, el de la guerra, dentro de este criterio de viabilidad comercial, yo creo que es comercialmente bastante potente. Pero claro, aquí sí que estamos en un terreno de un riesgo alto, ¿no? Es potente porque permite grandes campañas, permite bloques imperiales enfrentados, permite activar, digamos, toda la dinámica de conflictos humanos internos, lo cual creo que es interesante y vendible. Pero también es cierto que rompe inercias muy consolidadas dentro de la marca, ¿no? El Imperio es 1 y no 51. Aquí ya no sería un solo imperio, obligarías a toda esa base que es la mayoritaria de jugadores y de gente que estamos en el ámbito del trasfondo, a elegir toda esa base que es imperial o que es proimperial. Les obligas a elegir un bando, y aunque eso es interesante y puede ser potencialmente potente, creo que también es un riesgo del carajo, ¿no? Esa división de identidades y esa obligación de elegir un bando, que creo que no encaja con la salud de hierro que tiene actualmente el universo de Warhammer 40.000. Es decir, el universo de Warhammer 40.000 está funcionando tal y como es, todas sus debilidades, con todas sus inconsistencias, entre comillas, está funcionando de lujo a nivel comercial. Entonces, esto, que quizá es un movimiento que podrías hacer en un momento de estancamiento, en un momento donde, yo qué sé, ¿sabes? Te dieras cuenta de que las narrativas imperiales ya no tienen empuje, que la gente ya está muy desconectada de eso, sacarlo como un electroshock puede ser interesante. En el momento actual, lo veo demasiado arriesgado, ¿no? A medio y largo plazo, a nivel comercial. Y pasamos al último criterio, que es el encaje en el tono Grimdark de Warhammer 40.000. Aquí, quizá el escenario 1, aunque encaja, lo hace de una manera un poco más superficial, ¿no? El imperio sufre, pero funciona, ¿no? Los primarcas son una solución, no un problema. Que yo creo que eso es lo que más me chirría a nivel de tono Grimdark. Yo creo que si algo, digamos, se precia a Warhammer 40.000 es que prácticamente cada cosa nueva que aparece es un problema. Y aquí, en este escenario donde los primarcas se dedican fuera a luchar y tal, hay como mucho riesgo de que se les presente como unos héroes sin contraprestación, ¿no? Para el imperio. Todo lo que hacen es bueno. Creo que sufre un poco. Digamos que el tono oscuro que caracteriza al universo quedaría más en el contexto, ¿no? En esa necesidad última de la humanidad de recurrir a los primarcas, que en la lógica interna de volver a traerlos, ¿no? Que en ese para qué. Y en ese sentido a mí me convence un poquito menos en cuanto a tono Grimdark. Tanto el escenario 2, los primarcas como centro del imperio, yo creo que sí tiene un encaje muy sólido en el tono, ¿no? Porque es, digamos que sería por una razón de supervivencia, asumir unas ciertas implicaciones, que sería la concentración extrema de poder, el autoritarismo reforzado y la aceptación de las contradicciones morales. Todo eso, ¿no? Sería aceptarlo en pos de la supervivencia de la humanidad. Y además tendríamos un imperio que probablemente, y a pesar de la voluntad de sus protagonistas, no mejore, sino simplemente cambie, se adapte a no morir. Pero Game Workshop tendría mucha capacidad para hacer que el imperio no mejorara per se. Y en ese sentido me gusta a nivel de tono. El escenario 3, la guerra, creo que es el que mejor encaja, digamos, en el Grimdark puro, ¿no? No hay una victoria moral, no hay un bando bueno, no hay un bando limpio. Los grandes herederos del emperador de la humanidad destruyen ellos mismos lo que intentan salvar y para lo que nacieron para salvar, ¿no? Es la decadencia llevado a su extremo lógico, y además un extremo que encaja con la propia naturaleza de esos primarcas, y en ese sentido, a nivel de tono, creo que hay pocos matices que ponerle.
Así que bueno, esta es un poco mi evaluación en base a estos criterios que hago yo del tema de los escenarios. No voy a entrar hoy a evaluar o a contaros cuál creo yo que es el más probable, porque eso lo voy a dejar para el siguiente vídeo, que va a ser, como ya os dije, el de cómo encaja el hermano Tenemos que hablar de Lionel Gilliman en estos 3 macro escenarios. Va a ser un vídeo algo más corto, va a ser un vídeo algo más contenido, pero bueno, creo que es un vídeo que también tiene buen encaje y que puede funcionar bien. Y con esto terminamos este vídeo. Es el vídeo número 21 de Pensar es herejía. Si quitamos el Q&A y el inicio del Q&A y el primer vídeo de presentación, estaríamos en los 19, 18. Pronto haremos la veintena. Nada, como siempre, agradeceros haber llegado hasta aquí. Yo seguiré sacando vídeos pronto y os leo en la caja de comentarios y os agradezco de antemano todos los likes, las visualizaciones, los comentarios, los hype y etcétera. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí.